Hola, ¿qué tal? Hoy, bueno, estoy aquí para presentarles un poquito la explicación de lo que puede ser el impacto social y económico que el coronavirus respecta. Entonces, para empezar a estudiar esto, vamos a hablar de diferentes puntos. Uno de ellos sería el petróleo y lo que ha pasado con el coronavirus y no directamente con el coronavirus. Otro punto sería la recesión económica, que ya más adentrándonos al tema, sería el impacto que pueda tener. Y otro punto sería el cómo mitigar esa recesión. Entonces, sin más, nos vamos allá. Bueno, primero hay que saber que en la industria del petróleo hay tres grandes líderes mundiales, entre los cuales está Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Para explicar un poquito más de la guerra de precios de petróleo y el por qué llegó a estar a menos 30, menos 40 dólares por barril, o sea que los que estaban vendiendo tenían que pagar para que les compraran, algo loco. Entonces nos vamos a remontar a el 8 de marzo, donde Arabia Saudita le dio respuesta a la jugada que había hecho Rusia, cuando Rusia dijo que iba a dar un precio más bajo al que estaban dando sus competidores, y esto dejaba sin rentabilidad a Estados Unidos y sin rentabilidad a Arabia. Entonces la respuesta que dio Arabia Saudita fue que pues, si yo no gano, ninguno va a ganar. Y así fue, y bajó el precio hasta los 8 dólares por barril. Y ahí empezó la guerra de los precios del petróleo. Y esto fue justamente cuando se estaba produciendo la pandemia y estaba surgiendo a brote alrededor del mundo. La respuesta de Arabia Saudita fue el 8 de marzo. Cuando Arabia Saudita dio el aviso de que iba a bajar el precio del petróleo, también hizo aumento de la producción del petróleo. Dando respuesta a esto, Rusia también aumentó la producción del petróleo, generando una alta oferta. Y por el otro lado del mundo se estaba viendo una bajísima demanda del mismo, ya que se estaban recortando cualquier tipo de movilidad, como los viajes y transportes, y eso era a causa de las diferentes cuarentenas y restricciones de los gobiernos para mitigar la expansión del coronavirus. Ante esa bajísima demanda y altísima oferta, se produjo un colapso en los lugares de almacenamiento del petróleo, ya que estaban copados y no tenían dónde más almacenar. Los barcos eran una opción, pero no les salía muy rentable para poder almacenar el petróleo, ya que tenían que pagar una renta de donde este se fuera a guardar. Entonces empezó la venta masiva, llegando el punto a que ya nadie quería comprar, así se lo regalaran, y los que tenían acciones de petróleo en el mercado de futuros debían pagar para que les pudieran comprar eso. Entonces fue algo loquísimo, nunca antes visto. Ahora vámonos al segundo punto que había mencionado, la recesión económica. Pero para hablar de ello tenemos que saber qué es una recesión. Es cuando hay un decrecimiento en la actividad económica durante 2 trimestres consecutivos o más. Exactamente se considera recesión cuando la tasa porcentual del PIB es de valor negativo. Para entender esto un poquito más fácil, les voy a dar el ejemplo de los 4 tipos de recesión que se pueden apreciar más fácilmente. El primero es en B, donde este tiene un efecto rebote, que la economía cae e inmediatamente surge de nuevo. El segundo sería en U, donde la economía desciende, tiene unos altibajos, pero al final vuelve y se restaura. La otra sería en W, cuando hay 2 caídas, o pueden ser más, y esto es que tenemos una economía estable, cae, se vuelve a levantar y vuelve a caer, y ya posteriormente vuelve a levantarse. Y de las más trágicas, la recesión en L, cuando la gráfica hace una caída, pero
en el largo periodo de tiempo difícilmente se recupera esa economía. Viendo los análisis de especialistas del Fondo Monetario Internacional, ellos dicen que la economía mundial va a tener una caída del 3%. Y la ONU dice que en América Latina y el Caribe van a tener una caída del 5,3%, siendo estos los casos más favorables. Pero entonces, ¿por qué vienen ellos a hacer estos estudios y dicen que vamos a entrar en recesión? Pues ahora es fácil apreciarlo, ya que estamos viviendo el confinamiento y esto hace que la economía se estanque. Mientras todos estamos aquí preocupados por la inflación de los productos de primera necesidad, dejamos de consumir y de gastar en otros productos innecesarios. La economía se ve afectada en diferentes sectores. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 1.600 millones de personas en estado de vulnerabilidad y esto es un problema directo que amenaza la salud pública. Entonces, ahora mismo los gobiernos están entre le damos prioridad a la salud y quitamos la prioridad de la economía. Pues sería lógico pensar que sí, ahora mismo dejemos la economía estancada, pensémonos en la salud, continuemos las medidas de mitigación, paremos todo y así controlamos esta pandemia. Pero no es tan sencillo por la cantidad de personas vulnerables que viven de un día a día, así como lo expliqué en el artículo que escribí. No resulta tan fácil decir que podemos dejar la economía de un lado y estancada y que podemos concentrarnos solo en la salud y todas las medidas de mitigación para controlar esta pandemia. Y ahora podemos pasar al punto 3, que sería cómo se puede mitigar esa recesión para que la caída que tengamos no sea tan profunda o no caigamos al menos de cabeza sino de pie. Obviamente si uno cae de pie no hay nadie que nos diga que nos vamos a partir las piernas. Una respuesta rápida que puede tomar los gobiernos es ayudar a esta población vulnerable para que no tengan que exponerse saliendo a sus casas y poder controlar la pandemia. Pero lamentablemente la mayoría de países en el mundo no tienen un espacio fiscal amplio para poder controlar o beneficiar o sustentar a esa población por un tiempo tan largo. Ahora mismo se ve que como la economía está estancada, esas empresas que han empezado a surgir no tienen mucho más de 2, de 3 meses que puedan aguantar sin tener que despedir masivamente o hacer recortes de nómina. Lo que estamos viendo ahora es que no pueden sustentar y estas empresas se declaran en quiebra. El aumento del desempleo va a ser gigantesco si el gobierno no toma mano. La respuesta de grandes economistas ha sido que el gobierno tome mano de las nóminas de esas empresas y así se puedan defender. También es cierto que el gobierno se queda con menor presupuesto. ¿A qué se debe esto? Pues sencillo, el gasto de una persona se transforma en el ingreso de otra. Y al detener la economía, el ingreso fiscal que pueda tener el gobierno también se ve bastante reducido o si no detenido. Para una recuperación más rápida se necesita de una coordinación entre el gobierno y el Banco Central del país, ya que el gobierno necesita pedir préstamos para poder solucionar las diferentes nóminas o a tomar mano para apoyar a la población
y también para apoyar a los bancos. ¿Cómo así que apoyar a los bancos? Si el mismo banco es el que le va a prestar al gobierno, pues sería el Banco Central dándole unas tasas de interés bajas, que en el caso de Colombia no lo ha hecho, pero como podemos ver en Estados Unidos les dio una tasa del 0% y ahora mismo Estados Unidos puede endeudarse lo que quiera y puede salir más rápido. Pero entonces, para seguir la explicación, el Banco Central controla la cantidad de crédito y de dinero en la economía, lo cual puede sustentar al gobierno y el gobierno a su vez puede sustentar a los otros bancos para que generen créditos sin miedo a las diferentes personas que lo soliciten, ya que el gobierno generaría una protección para estos préstamos y los bancos, estando más seguros de que pueden y tienen con qué responderle a los ahorradores, pueden entregar créditos más fácilmente y esto ayudaría a que la economía vuelva a levantarse mucho más rápido. Si un banco entrega créditos más fácil y a tasas de interés más bajas, los inversionistas pueden verse más atraídos por esto y la gente puede que empiece a perder un poco más el miedo y empiece a invertir nuevamente. Ahora, hablando del miedo, con el caso del coronavirus va a ser un poco más prolongado esa recuperación y podemos ver una recesión en tipo U, incluso tirando a tipo L, donde cae y se va a levantar, pero si no hacemos estas medidas rápidas, si el gobierno no toma acción de forma inmediata, se va a prolongar mucho más en el tiempo a volver a estar a los niveles donde estábamos antes de caer. Siendo eso todo, muchas gracias por su tiempo.